Capítulo 3. Percepciones repentinas. La actualización de Harry a sus amigos fue rutinaria hasta que llegó a la última parte, donde Daphne mencionó la varita de Ron. Ron decidió sentirse insultado a pesar de que Harry la parafraseó con mucha más delicadeza de lo que ella realmente había dicho. Ella puede guardar sus opiniones para sí misma. Hermione lo intentó primero. Ron, realmente creo. No, me va bastante bien. Lo veré durante el verano. Hermione lo miró en busca de ayuda, así que decidió intentarlo. Creo que deberíamos hablar con McGonagall al respecto. Ron miró a Harry con enojo, pero no dijo nada. Lo digo en serio. Tal vez ella podría contactar a tu padre en lugar de a tu madre. Deja que él decida. Por primera vez desde que surgió el tema, Ron vaciló, así que Harry lo intentó de nuevo. ¿Vale la pena intentarlo, amigo? Ron dio un suspiro cansado antes de finalmente asentir en aceptación. Era tarde esa noche cuando Daphne fue libre de irse a la cama. Había sellado y protegido las cortinas de su cama y había pasado mucho tiempo escribiéndole a su padre. Puede que sea una forma rápida de comunicarse a distancia, pero aún así era lento y tedioso escribir todo. En la última parte de su correspondencia, su padre había sentido mucha curiosidad por el mal funcionamiento del portal hacia la plataforma. Harry no le había dicho nada sobre qué lo había causado, así que seguía siendo un misterio para ellos. Su padre la animó a averiguar cualquier otra cosa que Potter pudiera saber sobre el heredero de alguna manera. A pesar de todos los niños que debían estar escribiendo a sus padres, muy poco había salido a la luz. Esto los había dejado a ambos muy curiosos. Aún así, estaba demasiado preocupada como para irse a dormir de inmediato. Había cometido 2 errores durante su reunión con Harry y había tenido cuidado de no dejar que nada de eso se reflejara en lo que le había escrito a su padre. Él había estado tan adorablemente fascinado al escuchar historias de sus padres que ella también se había perdido en el momento. Eso ya era bastante malo, pero luego hablar de tener un marido cuando ella le había estado explicando por qué no podía compartir la magia familiar con él era mucho peor. No podía entender cómo había salido eso de su boca. Afortunadamente, eso no parecía haberlo comprendido en su mayor parte. Ella también estaba muy agradecida de que él hubiera cambiado de tema. Así que tuvo que admitir que él era lindo. Y agradable. Pero eran solo socios Trace y tendría que guardarse todas esas tonterías románticas para que no volvieran a aparecer en su cabeza. ¿Eila y Harry Potter? Ridículo. El lunes, Harry y Ron se dirigieron a la oficina de McGonagall durante un período libre con la esperanza de que ella no estuviera ocupada con una clase para otro año, pero tuvieron suerte y ella estaba allí. Ella lo saludó bastante bien, pero su mirada sospechosa hacia él puso nervioso a Harry. ¿Estáis vosotros dos otra vez en problemas? Harry intercambió una mirada avergonzada con Ron, que parecía querer estar en cualquier lugar menos allí. No. Esto es algo que realmente pasó con todo el asunto del árbol del coche. La varita de Ron se rompió y esperábamos poder reemplazarla. Ella miró a Ron mientras respondía. Eso es algo que tus padres tendrán que arreglar. Harry habló cuando Ron bajó la mirada avergonzado. Tiene miedo de la reacción de su madre. Esperábamos poder contactar a su padre y arreglar algo. Ella le dirigió a Harry una mirada dura que casi lo hizo tragar nerviosamente, pero luego asintió. Muy bien, veamos si podemos comunicarnos con el señor Weasley. Fue a su red Flu, arrojó un poco de polvo y dijo. Departamento de mal uso de artefactos mugles, Ministerio de Magia. Puso la cabeza en las llamas y solo escucharon su parte de la conversación de manera inteligible. Hola, Arthur. Tus hijos están bien, pero tengo una petición en nombre de tu hijo menor. Parece que su varita está rota y esperaba conseguir una nueva. Ciertamente ella se apartó del fuego y la cabeza del señor Weasley apareció entre las llamas. Miró a su alrededor y vio que los chicos lo miraban. Hola, Harry, a Ron. Ron. ¿Cómo rompiste tu varita? Bueno, sucedió cuando el auto chocó contra el árbol o cuando el árbol nos golpeó, en algún lugar por ahí. Esto surge ahora porque... Ron parecía avergonzado y miró a Harry brevemente antes de responder. Bueno, he estado tratando de arreglármelas como están las cosas, pero no está funcionando muy bien. Mis amigos creen que no debería esperar para conseguir otro. Estoy de acuerdo, pero el momento no es el adecuado. La investigación ya ha terminado, pero ahora mismo el dinero es un poco escaso y tendría que hablar con tu madre sobre eso. Harry sintió que se le hundía el corazón cuando el señor Weasley le dirigió a Ron una mirada de pesar y Ron bajó la mirada avergonzado. No podía dejar que esto pasara. Entonces será un regalo de Navidad adelantado de mi parte. Tengo mucho que decir y decir.
Si pudiéramos incluir algunas compras navideñas, realmente lo agradecería. No he tenido la oportunidad de hacer eso aquí. Sería un favor para mí también. Pensó que la última parte haría que pareciera menos caridad. Realmente no era caridad para él, pero sabía que no sería fácil convencerlos de ello. Con el rabillo del ojo vio que Ron lo miraba confuso mientras el señor Weasley parecía sorprendido. ¿Estás seguro, Harry? Por supuesto, señor Weasley. También me gustaría tener la oportunidad de recibir algunos regalos. No podía creer su suerte, y estaba funcionando. En ese caso. Está bien, le diré a Molly que tengo que trabajar hasta tarde esta noche y si tú puedes venir por la red, yo mismo las llevaré a las 2 al callejón Diagon. ¿Te parece bien, profesor McGonagall? Sí, por supuesto, Arthur. Recuerda que ya no eres estudiante. Mi nombre es Minerva. Bien, Minerva. ¿Entonces podrán usar tu red Flu después de la cena? Por supuesto. Yo me encargaré de todo desde aquí. Genial, gracias. Los veré a los 2 esta noche. Hasta entonces Harry estaba eufórico hasta que su jefa de casa le pidió un momento de su tiempo. Mientras Ron esperaba en el pasillo, se volvió hacia ella con un ligero temor. 5 puntos para Gryffindor por ser un buen amigo. Bien hecho, señor Potter. Se quedó estupefacto una vez más. Gracias, profesor. Mientras esperaba que el señor Ollivander encontrara la varita adecuada para Ron, Harry se sintió un poco como un impostor. Había obtenido puntos por algo que era más una idea de Daphne que suya. Decidió comprarle un bonito regalo de Navidad para demostrarle su agradecimiento. Finalmente estaría en condiciones de comprar algunos regalos para todos sus amigos. Había visto una bonita pulsera en el escaparate de una tienda y había entrado a comprarla, aunque era un poco más cara de lo que esperaba. Había tenido que soportar una mirada sospechosa de Ron, pero al menos no dijo nada. Las cosas fueron más fluidas en la tienda de dulces donde se separaron. Estaba seguro de que todos iban a recibir dulces de Ron, pero Harry también se abasteció, incluidas algunas ranas de chocolate para Ron para el día de Navidad. También recibió una barra grande de la mejor calidad de Oniduque, pero no estaba seguro de para quién era en ese momento. Por supuesto, Ron insistió en ir a la tienda de suministros de Quidditch con una sonrisa indulgente de su padre, pero valió la pena, ya que acordaron ir juntos a comprar un libro sobre las arpías de Oliad para su hermana. Harry no podía creer su suerte. Tenía que ser él quien encontrara a Finch Fletchley. Había llegado tarde a la clase de transfiguración. El único consuelo era que la profesora McGonagall ya sabía por qué llegaba tarde y le hizo señas para que tomara asiento. Sin embargo, tenía problemas para concentrarse y, por suerte, la profesora fingió no darse cuenta. Más tarde, mientras caminaba hacia el gran salón para cenar, sintió que su bolsillo se calentaba. Se preguntó qué estaba pasando hasta que se dio cuenta de que era allí donde guardaba el pergamino de Daphne. Efectivamente, había un mensaje para reunirse justo después de la cena. Aunque les había contado sobre el pergamino, los otros 3 lo miraron con curiosidad, pero afortunadamente no dijeron nada. Garabateó un acuerdo rápido y luego trató de no buscarla cuando entró a comer. Ciertamente no quería revelar nada en su distracción. Harry casi había terminado cuando Hermione le señaló que Daphne ya se había ido. Terminó rápidamente y se fue. Cuando entró en la sala de reuniones habitual, se sorprendió al verla inclinada de modo que no podía ver su rostro. Cuando levantó la vista y envió los hechizos de nuevo, vio que tenía los ojos rojos y parecía muy molesta. Se puso nervioso mientras se preguntaba si de alguna manera estaba en problemas. Ella casi volvió a ponerse su máscara estoica mientras decía: escuché sobre Finch Fletchley. ¿Qué pasó? Murmuró a la defensiva. Lo encontré, eso es todo. No tuve nada que ver con eso. Su mirada se endureció un poco. Nunca dije que lo hicieras. Cuéntame qué pasó. Harry tragó saliva nerviosamente y luego hizo exactamente eso. Ella parecía más tranquila cuando respondió. Entonces, ¿había una ventana rota? ¿Y viste algo inusual por ahí? Se le ocurrió un chiste sobre un niño petrificado y un fantasma, pero ella seguía siendo demasiado seria y no se arriesgó. No, Peeves era el único que estaba allí. ¿Estaban mirando en la misma dirección? Harry tuvo que volver a imaginarlo, pero luego se dio cuenta de que debían haber estado Ol. Sí. Justin estaba detrás de Sir Nicholas. Ambos miraban hacia el mismo lado. Entonces, ¿se habría visto lo que fuera a través del fantasma? Supongo que sí. ¿Es importante? Ol no sé, pero estoy intentando obtener todos los datos. Será mejor que averiguemos esto rápidamente o podrían cerrar la escuela. Mi padre no estará contento con esto. Harry tragó saliva, nunca se le había ocurrido.
Tenía razón, ya habían perdido a 2 estudiantes y cualquier cosa que pudiera petrificar a un fantasma era terriblemente poderosa. ¿Estás tomando alguna precaución? La ferocidad de su pregunta y la mirada que le dirigió lo habrían hecho dar un paso atrás si no estuviera sentado. Pero, en realidad, se apartó de ella. ¿Qué quieres decir? Podrías haber sido tú. Parpadeó confundido. Rara vez se había encontrado con alguien que se preocupara por su bienestar, ya que eso se limitaba a Hermione y la señora Weasley. Parecía que ahora había una tercera persona que haría eso, pero ninguno de los otros dos había sido tan feroz al respecto. No sabía qué decir. Daphne espetó. Hay una diferencia entre valentía y temeridad. Harry no estaba seguro de por qué, pero en ese momento se sintió muy avergonzado. Sin embargo, creyó que debía defenderse. No fui imprudente, simplemente estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. ¿De verdad crees que esto no supone ninguna amenaza para ti? No soy un nacido de mugles. Daphne lo interrumpió vehementemente. Harry James Potter. Harry retrocedió tan violentamente que hizo que el escritorio en el que estaba sentado se moviera. Ella sabía su nombre completo. No estaba seguro de por qué, pero que ella dijera su nombre completo de esa manera era muy aterrador. Lo siento, Daphne cerró los ojos y respiró profundamente varias veces. Eso alivió un poco la preocupación de Harry, pero todavía estaba nervioso. Esto no estaba yendo nada bien, de hecho, estaba muy mal. Su respiración seguía siendo errática. Es muy probable que esto tenga algo que ver con el Señor Oscuro. El mismo Señor Oscuro que te quiere muerta. ¿Alguna vez pensaste en eso? Harry sintió que le ardía la cara y no iba a discutir más. De ahora en adelante tendré cuidado. Su mirada finalmente se apagó. Encárgate de hacerlo. Ella podría estar más tranquila ahora, pero Harry no estaba dispuesto a alterar las cosas, así que se quedó muy quieto. Ella lo miró de nuevo y sus ojos parecieron suavizarse. Las únicas criaturas que conozco que pueden hacer esto son una gorgona, una basilisco o una cocatriz. Se supone que las gorgonas están extintas, las cocatriz son difíciles de criar y han estado prohibidas durante cientos de años y un basilisco, bueno, ni siquiera quiero pensar en eso. No conozco ningún hechizo para esto, pero si lo hay, el Señor Oscuro lo sabría. Tal vez sea solo una transfiguración avanzada, no lo sé y mi padre tampoco. Sea lo que sea, esto es serio. Todos debemos tener cuidado, pero especialmente tú, Harry. Al final, vio un destello en sus ojos, pero no estaba seguro de qué era. Estaba contento de que hubiera terminado con los gritos y las muecas. Prefería enfrentarse a Snape que a una Daphne enfadada. Hay algo extraño en la elección de las víctimas, Potter. Ambas te molestaron antes de quedar petrificadas. O alguien está tratando de incriminarte o están tratando de protegerte de alguna manera extraña. De cualquier manera, no puedes asumir que no estás involucrado personalmente. ¿Entiendes? Lo entiendo, lo hago. Bien. ¿Has posado para más fotos con Lockhart? Ella lo estaba tomando el pelo. Estaba muy contento de trabajar con eso. Como si quisiera hacerlo, ella no parecía saber qué decir más que él, así que decidió satisfacer su curiosidad con una sola cosa. ¿Cuándo es tu cumpleaños? ¿Piensas comprarme un regalo, Potter? Es 9 de enero. Espero algo bonito. Usó una voz muy elegante y levantó la nariz para completar el acto. Ambos se rieron. Entonces él vio una mirada traviesa en sus ojos y contuvo la respiración. Entonces, cuéntame sobre ese Bludger que te gustaba tanto. Ella se lo estaba haciendo de nuevo. Parecía que había algo en las historias embarazosas sobre él que la fascinaba. Estaba emocionada y preocupada alternativamente cuando él describía la terrible experiencia, incluida la curación cortesía de Lockhart. Se puso seria cuando él le explicó su encuentro con Dobby después del hecho y luego su encuentro anterior en la casa de su tía y su tío. Ella estuvo muy pensativa durante la mayor parte del último fragmento de su recitación. Pareció aliviada cuando él le dijo que Dobby había arreglado el bloqueo en el portal de la estación de tren. Eso ayuda mucho. Primero, deberías encargarte de que eliminen esa infracción. Envía tu memoria y la borrarán de tu expediente. Nunca debió haber sucedido. Ojalá me lo hubieras dicho antes. Si esto ha sucedido antes, mi padre debería poder enterarse. Además, recuerdo haber oído hablar de Dobby y es el elfo personal de Lucius Malfoy. Esto lo confirma. Los Malfoy están tramando algo. Sea lo que sea que esté sucediendo aquí, están hasta el cuello en el asunto. Mi padre puede usar esta información, tal vez pueda hacer algo. Harry sonrió.
Finalmente estaban progresando y de acuerdo con Greengrass valía totalmente la pena. Ella le preguntó si tenía algo más que pudiera ayudarlos y él dijo que no. Si no iba a admitir la misteriosa voz que escuchó ante Dumbledore, ciertamente no lo iba a mencionar ahora, entonces notó que su mano derecha comenzaba a doler. La miró y no vio nada malo, así que volvió a concentrarse en Daphne, que parecía perdida en sus pensamientos. El dolor se hizo más intenso y comenzó a expandirse por su brazo y finalmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Su promesa mágica no le permitiría omitir información posiblemente pertinente. Si quería que este dolor terminara, tenía que hablar. En realidad, hay una cosa que podría ayudar, pero tal vez haya sido mi imaginación. Ahora tenía toda su atención mientras ella lo miraba con curiosidad. ¿Qué? El dolor había desaparecido casi por completo, así que tuvo que seguir adelante. Escuché una voz. 2 veces, en realidad. La primera vez fue al final de mi detención con Lockhart. Dijo que no la escuchó. Luego, en la noche de Halloween, la escuché nuevamente con Ron y Hermione, pero ellos tampoco la escucharon. ¿Dónde estaba? Parecía que venía de las paredes. No eran frases completas, sino frases sobre desgarrar, matar, oler sangre. Ese tipo de cosas parecía estar pensando furiosamente y él esperaba que su conclusión no fuera que estaba loco. Cuando vio una expresión de horror naciente en su rostro, comenzó a desear estar en otro lugar. ¡Oh, maldita sea! Después de su exclamación, de repente se puso ambas manos sobre la boca mientras se sonrojaba y lo miraba con ojos suplicantes. Retiró las manos para hablar más bajo. Por favor, no le digas a nadie que dije eso. He escuchado eso de Ron muchas veces. No es gran cosa, me criaron para ser la heredera de la casa Greengrass. Tengo que controlarme mejor que eso. Por favor, guárdese esto para usted, claro, por supuesto. Harry no podía creer que ella estuviera tan conmocionada por ese pequeño roce con una blasfemia. Había oído cosas mucho peores que eso, respiró profundamente antes de continuar. Creo que es un basilisco, se ajusta a todos los hechos. Si se lo ve indirectamente, petrifica a sus víctimas. Es una serpiente, por lo que podría moverse a través de tuberías o espacios en las paredes del castillo. Además, probablemente seas el único ser humano aquí que podría entender lo que está diciendo. Harry, ¿estabas escuchando una serpiente y todos los demás oirían un silbido o simplemente un ruido? Nunca lo había entendido, oyó una voz que nadie más había oído, pero no estaba enojado, era solo que hablaba Parcel. Ella habló tan bajo que casi no entendió lo que dijo a continuación. Si le digo esto, me sacará de Hogwarts. Harry sintió que la sangre se le iba de la cara. Tenía razón. ¿Por qué su padre, cualquier otro padre, permitiría que su hijo permaneciera en una escuela con un basilisco suelto? Bueno, a su tía y a su tío no les importara. Ellos aplaudirían al basilisco. Pero cualquier padre normal sacaría a su hijo. Su corazón se desplomó cuando se dio cuenta de que volvería con sus parientes antes de lo planeado y podría pasar algún tiempo antes de que pudiera regresar. Si pensaba que ayudaría, comenzaría a maldecir tanto que Daphne vería lo poco que significaba su arrebato. Vio una lágrima correr lentamente por su mejilla y deseó saber qué hacer. Al menos no estaba sollozando, pero él era muy malo en eso de los sentimientos. ¿Cómo puedes saber cómo consolar a alguien cuando has tenido tan poca exposición a eso? Bueno, él podría compartir el sentimiento, lo cual también sería perfectamente cierto. Yo tampoco quiero dejar Hogwarts. Ella lo miró solemnemente por un momento antes de que sus ojos se suavizaran y preguntara. Esos muggles, no se preocupan por ti, ¿verdad? ¿Cómo llegaron a ese tema? Precisamente el tema del que menos quería hablar. Lo único que pudo hacer fue mirar hacia abajo, avergonzado. No es difícil de entender. ¿Cómo te vistes cuando no llevas la túnica de Hogwarts? ¿Cómo actúas? Solo recuerda una cosa. Cómo te tratan dice más sobre ellos que sobre ti. Creo que eres un buen tipo. Para ser un Gryffindor, claro está. Él levantó la vista y la vio sonriéndole. Estaba agradecido por el sentimiento, pero aún más por el humor. Y eres una chica bastante agradable. Para ser una Slytherin, su sonrisa de respuesta se desvaneció. No podemos guardarnos esto para nosotros. Esta no es nuestra decisión. ¿Deberíamos decírselo a Dumbledore? Sí, supongo que sí. Esto es más grande que cualquier casa, afecta a toda la escuela. ¿Sabes cómo llegar? Lo vi hoy, después de, ya sabes, Justin. Ella asintió y luego habló un poco tímidamente. ¿Podrías decírselo? Bueno, yo podría empezar, pero no quiero atribuirme el mérito de lo que hayas descubierto.
No estaría bien, murmuró algo así como caballerosidad de Gryffindor y sacudió la cabeza mientras miraba hacia otro lado, pensativa. Parecía desgarrada, así que decidió ofrecerle algo que haría que su participación fuera menos obvia. Tengo mi capa, puedes usarla para que nadie te vea. Ella parecía intrigada y luego un poco tímida. ¿Me dejarías usarlo? Claro, ¿por qué no? Somos amigos, ¿no? No estaba seguro de por qué se sonrojó, pero su gesto de asentimiento lo hizo sentir cálido. Ahora tenía oficialmente una nueva amiga, y eso lo hizo sentir mucho mejor. Lo sacó y se lo ofreció, y ella lo tomó con una mirada de asombro. Lo acarició y luego se maravilló de cómo hizo que su mano desapareciera. Intentó no sonreír demasiado mientras ella lo examinaba, pero finalmente lo atrapó y lo miró con los ojos entrecerrados. Se aclaró la garganta y luego dijo, ¿deberíamos irnos entonces? Ella dejó de mirarme con expresión burlona y asintió antes de enviar el hechizo para desbloquear la puerta y ponerse la capa. Te seguiré. Harry mantuvo un ritmo ligeramente más lento de lo habitual, sabiendo que podría llevarle un tiempo acostumbrarse a usar la capa. Ella siguió su ritmo bien, por lo que él pudo ver. Era bastante ligera de pies, por lo que no siempre podía escucharla. Harry se encontró frente a la intimidante gárgola de piedra por segunda vez ese día. Trató de sonar confiado cuando dio la contraseña. Lemondrov, la gárgola, se hizo a un lado y escuchó un jadeo a su lado cuando dio un paso adelante y tomó su lugar en las escaleras giratorias. Podía sentirla justo detrás de él, ya que aparentemente, no era el único que estaba un poco intimidado. Cuando estuvieron fuera de la vista de cualquiera que pudiera estar en el pasillo, ella lentamente comenzó a quitarse la capa y se la entregó a Harry con una sonrisa y un gesto de agradecimiento. Aparentemente, había disfrutado de la experiencia. Antes de que se sintiera preparado, ya estaban ante la pesada puerta de roble y, justo cuando tenía la mano lista para tocar, oyeron una invitación. Pasen. Intercambiaron una mirada antes de que Harry abriera la puerta y entrara antes que ella en la habitación. Harry continuó avanzando para acercarse al escritorio del director mientras Daphne lo seguía, mirando nerviosamente la sala circular. Harry vio que Dumbledore miraba hacia atrás con curiosidad antes de saludarlos. Harry, señorita Greengrass, bienvenidas. ¿A qué debo el placer de esta visita? Harry decidió dejar de lado la parte más difícil. Bueno, Daphne descubrió qué es lo que petrifica a la gente y, bueno, una de las pistas es algo que debería haberte dicho antes. Tragó saliva y observó la expresión de Dumbledore con atención, pero solo vio curiosidad, así que decidió que era seguro continuar. Escuché una voz, 2 veces. Una vez fue al final de mi detención con Locke, el profesor Lockhart, y otra vez justo antes de que apareciera el mensaje en el pasillo. Hablaba de desgarrar, matar y oler sangre. Cuando nadie más 10 escuchó, temí que los demás pensaran que me estaba volviendo loco, así que me lo guardé para mí. Pero Daphne cree que era Icero quien escuchaba con una serpiente hablar y nadie más sabría qué era eso. Además, la voz provenía de una pared en ambas ocasiones y cree que estaba en una tubería o en un espacio dentro de las paredes. De todos modos, cree que lo que ataca a los estudiantes es un basilisco. Harry miró a Daphne y vio que todavía no estaba cerca del escritorio y parecía muy aprensiva. ¿De verdad? Estoy muy impresionado, señorita Greengrass. 10 puntos para Slytherin. Harry la vio alegrarse a lo freso. Esa era una de mis sospechas también y está respaldada por los recientes ataques a los gallos que Hagrid ha hecho. ¿Y sabe por qué eso respalda su teoría? Daphne asintió antes de responder. El canto de un gallo es fatal para un basilisco. Muy bien otra vez, señorita Greengrass. Eso nos eleva al hecho de que alguien aquí está ayudando al basilisco, ya que los ataques a los gallos no parecen ser de una serpiente. Además sería más prudente que un basilisco evite todo contacto con un gallo en primer lugar. No tendrá una teoría sobre quién podría ser, ¿verdad? Daphne parecía abatida y negó con la cabeza. Cuando Dumbledore volvió la mirada hacia Harry, él hizo lo mismo. Parece que averiguarlo le corresponderá a la facultad entonces. La sonrisa de Dumbledore era tan contagiosa que Harry casi se rió. Entonces Dumbledore señaló una piedra que había en la esquina de su escritorio. Preparé una defensa en caso de que nos enfrentáramos a un basilisco. Señor Potter, si es tan amable, coloque esa piedra en el suelo y golpéela con su varita. Considere esto como una prueba de lo que tengo en mente. Harry hizo lo que le pedían y se sorprendió tanto cuando un gallo cantando apareció en el lugar de la roca que perdió el equilibrio y cayó de trasero, lo que sobresaltó al gallo y lo hizo huir de él. Harry escuchó un sonido proveniente de la dirección de Daphne que sonó sospechosamente como una risa ahogada y se giró para mirarla.
Cuando vio su rostro estoico en público, le dirigió una mirada burlona a la que ella simplemente levantó una ceja como si preguntara. ¿Qué? Harry se giró a tiempo para ver a Dumbledore convertir el gallo en piedra. Supongo que esto es algo sorprendente para el usuario. Planeo darle uno de esos a cada persona que lidere un grupo de niños. Todos estarán restringidos a sus salas comunes a menos que vayan a clase o a la biblioteca. Todos irán en grupos, a nadie se le permitirá estar solo. Harry, ¿puedes adivinar por qué agregué esa restricción? Harry no estaba seguro, así que se levantó para pensar un poco. Se le ocurrió una suposición antes de que el silencio se hiciera demasiado largo. Quienquiera que esté ayudando o dirigiendo al basilisco probablemente esté trabajando solo. Si nadie puede salir solo, no podrán coordinar nuevos ataques. Además, los grupos son más riesgosos de atacar. Todas las víctimas habían estado solas. Muy bien, Harry. 10 puntos para Gryffindor. ¿Alguno de ustedes tiene algo más que sugerir? Harry pensó que era un buen plan, así que miró a Daphne, que parecía incómoda con la atención. Ella respondió. Tengo una pregunta. ¿Cuál es? ¿Por qué los estudiantes petrificados no han sido revividos aún? Estamos esperando que las mandrágoras de la profesora Sprout maduren, pero todavía son jóvenes. El negocio de mi padre son los suministros para pociones y las pociones. Podría suministrar tanto mandrágoras maduras como la poción misma. No hay razón para esperar. Dumbledore pareció considerarla cuidadosamente por un momento. Es un muy buen punto, señorita Greengrass. Haga que su padre se ponga en contacto con el profesor Snape. Pueden hacer los arreglos entre ellos, por supuesto, director. Dumbledore asintió jovialmente antes de volver a hablar. Muy bien, será mejor que los deje regresar a sus dormitorios. Harry, por favor, llévate esa piedra y acompaña a la señorita Greengrass a su dormitorio. Si escuchas esa voz o cualquier otra indicación de un ataque, úsala rápidamente y no busques al basilisco. Sí, profesor. Harry se acercó a buscar la piedra y vio a Daphne esperándolo y tratando de parecer tranquila. A estas alturas la conocía lo suficiente como para saber que estaba nerviosa a pesar de su actuación. Esperó hasta que salieron de la oficina y estaban en las escaleras para actuar según su conocimiento, y susurró. ¿Pasa algo? Mi padre quería que nuestra relación se mantuviera en privado. Si me acompañas a mi dormitorio, nos verán. Harry le sonrió y le tendió la capa, y ella empezó a sonrojarse. Ah, claro. Puedes estar debajo de la capa, y los demás pensarán que estoy sola. Y luego le sonrió y él se preguntó qué sería lo siguiente. Me sentiré muy segura con mi protector invisible y galante acompañándome. Le hizo una reverencia fingida y él apenas pudo contener una carcajada. Le hizo un gesto para que lo precediera y comenzó a ponerse la capa. Harry tenía su varita y la piedra listas, pero el viaje a la sala común transcurrió sin incidentes hasta que ella se detuvo, miró a su alrededor y le hizo un gesto para que se quedara. Se dio cuenta de por qué cuando ella se acercó a la pared, susurró una contraseña que él no entendió y desapareció por una puerta que apareció en la pared. Su regreso a la torre de Gryffindor fue igualmente tranquilo. Daphne tuvo grandes dificultades para mantener su máscara estoica cuando se enteró de lo de Finch Fletchley, ya que incluso a Harry Potter. Especialmente cuando una versión del rumor decía que Harry también estaba petrificado. Ignoró las versiones que decían que Harry era el atacante. Se había olvidado de traer consigo el pergamino vinculado a Harry, así que lo tomó después de la última clase y le escribió para reunirse con él justo después de la cena. Se sintió aliviada al recibir una respuesta mientras estaba recibiendo su comida. Ella lo vio entrar con sus amigos y trató de vigilarlo discretamente, lo que a Tracey le pareció divertido. Dejó de intentar vigilarlo y terminó su comida para poder estar sola y esperarlo. Cuando llegó a la habitación, finalmente dejó salir sus sentimientos y lloró un poco. Estaba preocupada por lo que estaba sucediendo, por Harry en particular, pero también enojada consigo misma por ser así. No era así como su padre la había criado y eso la avergonzaba. Ella trató de mantener su comportamiento normal, pero ese chico idiota se lo estaba poniendo muy difícil con su total indiferencia hacia el peligro. ¿Era la idiotez en lugar de la valentía lo que hacía que los Gryffindors fueran como eran? Sin embargo, una vez que dejó en claro su punto de vista, se sintió mal por ello. Su reacción a su enojo solo reafirmó su impresión de cómo lo habían criado. Sus sentimientos sobre este chico estaban por todos lados y eso empeoró las cosas. Luego lo llamó por su nombre de pila, pero afortunadamente, él no pareció darse cuenta de ese hecho. Le tomó un tiempo encontrar un tema para intentar que las cosas volvieran a la normalidad, pero la llevó de nuevo a otra pista.
Ahora estaba segura de que los Malfoy estaban detrás de este lío, pero obviamente había algo que se le escapaba, ya que las reacciones de Draco a lo que estaba sucediendo no coincidían con su control de la situación. ¿Podría su padre estar controlando las cosas desde fuera de la escuela? Si era así, ¿por qué no mantener informado a su hijo? Por otro lado, dado que Draco era tan malo para mantener un perfil bajo, sería inteligente que su padre lo dejara desinformado. Estaba dándole vueltas a ese misterio cuando Harry la sorprendió de nuevo. Las voces misteriosas que solo él podía oír normalmente serían una mala señal, pero Harry no estaba loco en su opinión y era especial en cierto modo. ¿Podrían esos hechos combinarse para dar una respuesta? Cuando lo relacionó con lo que sabía que podía petrificar a la gente, se le ocurrió una respuesta que había temido. Basilisco. Ahora, no solo estaba preocupada por Harry, sino también por su futuro. Con un basilisco suelto, su padre la sacaría de la escuela más rápido de lo que ella podría poner una objeción. Trató de no pensar en separarse también de Harry. O, sus parientes. Y tendría que volver con ellos. Esto era un desastre. Fue su intento de consolarla, por poco convincente que fuera, lo que la hizo salir del pánico. Decidió burlarse de él y, cuando él la burló a ella, eso la ayudó a pensar en una manera de que ambos pudieran quedarse. En realidad, no quería acompañarlo a Dumbledore. Basándose en los sentimientos de su padre hacia el hombre, revelarle su relación no era algo que quisiera hacer. Solo el hecho de que la alternativa era probablemente llevarse a casa la hizo ceder. Entonces la sorprendió ofreciéndole que usara su capa. Ella quedó fascinada por la calidad y la eficacia de la capa, se sintió muy privilegiada por esta oportunidad, y el hecho de que él la llamara amiga casi le hizo llorar de nuevo. Nunca se había imaginado que pudiera sentir eso por un chico. Había visto el matrimonio como una obligación familiar, no de una manera romántica, así que nunca había considerado realmente salir con chicos. Sin embargo, ese muro estaba empezando a derrumbarse ahora. Cuando la fea gárgola y la inmediatez de conocer a Dumbledore la impactaron, no se le escapó que había recurrido a Harry en busca de consuelo. Su padre había enfatizado la autosuficiencia desde que ella recordaba, y ella nunca había buscado consuelo en su padre y rara vez en su madre. Sin embargo, allí estaba ella, buscándolo en alguien a quien había conocido oficialmente hacía poco. Ella había tratado de permanecer en un segundo plano, pero ni Harry ni Dumbledore habían estado dispuestos a permitir que eso sucediera. Se sorprendió cuando Dumbledore no parecía interesado en usarla o manipularla. Había actuado como un profesor y después de su apariencia excéntrica y sus discursos, no era lo que ella esperaba en privado. Tal vez rebelarse ante el director no era una idea tan mala como había pensado. Sin embargo, la respuesta de Harry sobre la reanimación de los estudiantes petrificados la dejó profundamente preocupada. Él era Dumbledore. Tenía que estar muy al tanto de la disponibilidad de Mandrágora y de la poción en sí fuera de Hogwarts. ¿A qué estaba jugando? Ella se inclinaba por la incompetencia, ya que no se le ocurría ningún motivo para la demora deliberada. La sugerencia de Dumbledore de que Harry la acompañara de regreso la hizo pensar en el peligro. Sin embargo, también los preparó para revelar su tapadera y se sintió como una idiota cuando Harry tuvo que señalar su capa después de que ella la había usado allí. Ese fue solo un ejemplo del pensamiento confuso que podría resultar cuando ella permitió que sus emociones controlaran su mente. No estaba siendo una buena Slytherin heredera cuando actuaba así. No importaba si eso era lo que quería o no, era un hecho. Había intentado restarle importancia al hecho de que él la estaba protegiendo, pero una parte de ella no lo dejaba pasar. Trató de no pensar en el hecho de que la nueva política de Dumbledore haría que fuera casi imposible que volviera a encontrarse con Harry sola. Al menos todavía tenían los pergaminos encantados. A medida que se acercaban a su sala común, intentó prepararse para encontrarse con una Tracey indudablemente curiosa y, sobre todo, para saber cómo manejar a su padre. Lamentaba el hecho de tener que mantener a salvo su contraseña de un Gryffindor. Esperaba que no lo tomara como un desaire, pero simplemente no tenía ganas de hablar con él en ese momento. Sus emociones todavía estaban demasiado cerca de la superficie y podrían no salir bien. Nunca se había dado cuenta de que podía sentir tantas emociones diferentes a la vez. Esta era una experiencia totalmente nueva para ella y no estaba segura de poder manejarla bien. Suspiró cuando vio que Tracey se alegraba cuando su amiga la vio entrar en su dormitorio. Conocía esa mirada en sus ojos, quería detalles. Desafortunadamente para Tracey, no había ningún detalle que pudiera compartir sobre el tema del interés de Tracey.
Tenía noticias mucho más serias que darle a su amiga Harry y prácticamente gimió de alivio cuando finalmente pudo recostarse en su cama. Neville y Ron reaccionaron como se esperaba, pero Hermione había estado especialmente molesta esa noche. No parecía gustarle que Daphne hubiera descubierto lo que atacaba a los estudiantes y luchó contra la idea hasta que escuchó que Dumbledore la había aceptado. Luego prometió investigar una solución, solo para descubrir después que Dumbledore ya tenía una. Ella había estado callada y distraída durante el resto de sus revelaciones, por lo que finalmente había terminado. A él le gustaba mucho Hermione, normalmente era una muy buena amiga. Sin embargo, este impulso que tenía de resolver todo por sí sola era molesto. No fue hasta que él estaba contemplando esto en su cama cuando se dio cuenta de que ese podría ser el papel que ella veía como su rol en su grupo. Era bueno tener una amiga estudiosa a veces, pero en realidad, todo lo que quería era una amiga. Ella no tenía que resolver todo, especialmente porque él había aprendido que no todos los problemas tienen una solución práctica. A veces, simplemente tenías que vivir con algo, como los Dursley. Tendría que encontrar una manera de decirle eso.